Con Daniel Garis, del gremio de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estamos analizando lo que es el contexto de la vuelta a clases y las disposiciones desde el punto de vista gremial, teniendo en cuenta la realidad por la que atraviesa la Casa de Altos Estudios, algo que tiene que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la educación universitaria. Daniel, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme, un placer como siempre. Importante conocer en qué contexto estamos. Debe ser, a ver, las universidades están pasando un contexto muy grave económicamente, pero el contexto más grave lo estamos viviendo los trabajadores, en este caso tanto no docentes, que son a quien yo represento, como docentes. Creo que de los 30 y pico años que estoy dentro de la universidad, es uno de los peores momentos que estamos atravesando salarialmente. Este gobierno Milei lo que hizo fue tirar migajas para que nos peleemos entre nosotros, esa es la realidad. O sea, la universidad tenía un presupuesto reconducido en 2012, se pidió que se actualizara eso, y él lo que hizo fue actualizar alrededor de un 8, un 10% de ese presupuesto, que es lo que va a funcionamiento de la universidad, o sea, para pagar luz, agua, gas, impuestos, comprar alguna cosa, algo de eso. Él actualizó primero un porcentaje, un 120%, 140%, y supuestamente este mes estaría entrando, o entró, porque está en los papeles y en los dineros todavía tengo entendido que no, un 270%, que parece una cifra, qué bárbaro, pero cuando uno hace referencia en noviembre, que fue cuando se fue el presupuesto de 2022, obviamente que ese 270% está desfinanciando las universidades en su funcionamiento. Y en el caso nuestro, peor todavía aún. Si bien nosotros hemos tenido aumentos salariales, pero desde diciembre, hasta ahora hemos perdido alrededor de un 40% del poder adquisitivo. Esto puede variar entre un poquito de las categorías nuestras, o los docentes, pero más o menos podemos redondear alrededor de un 40% de lo que hemos perdido. Estamos hablando de un número que impacta considerablemente en las finanzas, y sobre todo teniendo en cuenta que esto además representa para el trabajador la posibilidad de condicionarse en lo que tiene que ver con su normal funcionamiento. Estamos hablando de salarios que además en algunos casos están por debajo de la canasta básica. Digo, hay Claro. situaciones que son problemáticas. Rápido, pero que se entienda el número. En diciembre nosotros teníamos una garantía salarial que eran 360.000 pesos, y los compañeros nuestros eran muy poquititos los que cobraban esa garantía. O sea, eso era para asegurarse un sueldo, digamos. Hoy ese monto sigue atado, tendría que seguir atado a la canasta, que es la misma que da el INDE. O sea, no estamos inventando nada nosotros, es lo que dice el gobierno. Está en 790 y pico mil pesos. Y un compañero nuevo que recién ingresa está en 520 mil pesos. Ese desfasaje de los 520 a 790 es lo que ha perdido una categoría inicial nuestra. Estamos hablando de prácticamente un 40%. Y hoy en día, vamos a ser sinceros, ¿quién vive con 500 mil pesos? Si un alquiler está en 300 mil pesos, agregarle el gas, los servicios, ya tenés 100 y pico mil pesos, y ya se te va todo lo que tenés ahí para decir, tengo una vivienda alquilada que puedo meterme adentro, nada más que eso, falta toda la comida y todas las otras cosas. Así que la situación es grave. Los aumentos salariales, que te repito, en estos 6 meses nos destrozaron. Podríamos decir que han tenido en los últimos 2 meses, que ellos dicen que están por encima de la inflación. Sí, un mes tuvieron un 0,2% por encima de la inflación. A ver, por más que ahora les sigan acompañando la inflación, el daño que se nos hizo con esa devaluación del dólar oficial, que eso fue lo grave, no con el dólar paralelo, sino que fue el dólar oficial, del 118%, creo que fue ya el porcentaje que uno se empieza a perder, pero fue alrededor de eso. Y bueno, ese daño no lo recuperamos. Es el mismo daño que le he hecho a todos los trabajadores, pero con un agravante que en la parte privada a algunos gremios han conseguido un poco de mejora. En cambio, Milei está enceguecido con todo lo que es público,
y bueno, a nosotros nos está tirando a matar, esa es la realidad. Esto implica que, sin lugar a dudas, ustedes son un gremio que tiene una dinámica, pero además articula acciones con otras referencias, con otras fuerzas, con otras representaciones de distintos sectores que tienen que ver con la educación pública y sobre todo con la Casa de Altos Estudios. Articulan acciones y a partir de ahí, ¿qué decidieron? Mirá, por suerte, una de las cosas que consiguió Miguel, pero a favor de los trabajadores, fue que estamos más unidos. Se armó un frente sindical antes de la marcha, y ese frente sindical sigue unido, y en el día de hoy, hace un ratito, tomó una decisión de empezar nuevamente con media fuerza, porque la verdad hace 2 meses que no se les llama paritaria. Nosotros pedimos las paritarias, estoy hablando a nivel nacional. Nosotros pedimos que se abran las paritarias y nada, la última vez fue a mitad de mayo, que fue el ministro de Capital Humano y dijo, sí, están un 20% por debajo, la semana que viene hablo con Caputo, la semana que viene acomodamos eso. No solamente que no se llamó, sino no tuvimos más respuesta de nada. Los otros meses nos han dado aumentos que nos enteramos porque llegó ese aumento en la universidad, o sea, ni siquiera tuvieron la dignidad de citarnos y decir, che, le vamos a dar esto. Bueno, así que con los docentes está pasando exactamente lo mismo. Ese frente sigue trabajando y bueno, ahora vamos a tener medidas de fuerza en forma conjunta el próximo lunes 12 y posteriormente la otra semana, el 20-21, con paro. Lamentablemente no nos deja otra salida más que defender nuestros intereses. Peor sería que digamos no vamos a hacer nada y nos sigan poniendo pie arriba. Bueno, creo que tenemos que seguir unidos. La sociedad, creo que en su momento con la marcha universitaria expresó su confianza en la universidad pública y al estudio público como un síntoma de formación, de desarrollo social, de una forma de ascenso social, y lo que significa culturalmente para la Argentina la universidad. Y nos dio ese apoyo y bueno, tenemos que hacer respetar ese valor, más que hacer un uso, tenemos que hacer respetar ese apoyo que nos dio y volver a decir, bueno, queremos continuar con una universidad pública de calidad, digna, y que las personas que se formen ahí sean personas de bien. Así que bueno, estamos unidos trabajando en eso. Esto de los reclamos es algo que lamentablemente es el embudo al que los llevan, pero el reclamo implica precisamente la posibilidad además de encontrar expectativas de soluciones. En ese contexto, ¿son ustedes optimistas respecto de esto o se imaginan un segundo semestre realmente vinculado con este tipo de acciones en función de reclamar? Es difícil la pregunta que me hace, porque con un gobierno que no escucha, no tiene diálogo y hace lo que se le ocurre en todo, porque no está las decisiones que toma son arbitrarias y uno no las termina de entender. Cortó el diálogo totalmente con nosotros, ni en las peores épocas nos hemos quedado sin diálogo con el gobierno. Los reclamos se hacen, el gobierno te escucha y hace lo que se le ocurre. Entonces, a ver, uno se imaginaba que después de la marcha, que se movilizó 1 millón y pico de personas, iba a reaccionar, nos iba a llamar, todo. Bueno, nos llamó, nos endulzó un poquito con algunas cosas y listo, desaparecieron de vuelta. Así que yo creo que si no reacciona esto pronto, van a ser 6 meses muy duros y lo que viene por delante muy duro. No solamente para nosotros, sino la reglamentación de la ley base va a dejar, no ahora, porque la ley base en su reglamentación dice que puede poner disponibilidad, que siempre existió, pero ahora cambió los motivos, al personal del Estado, y encima se lo va a prestar a un privado para que trabaje allá y el Estado le estaría pagando. ¿Qué quiere decir esto? Que de acá 12 meses, 13 meses o antes nos vamos a encontrar con trabajadores que van a ser despedidos, porque mientras el privado sacó provecho de que el Estado le pagaba algo, los va a tener. Después va a decir, no te necesito más, ¿y qué va a pasar con esas personas? Van a estar en la calle. O sea, dentro de un año yo creo que el conflicto social de Argentina va a ser 10 veces peor en que está pasando ahora. ¿Se imaginan una marcha, una movilización, un movimiento de reclamo similar al que ya aconteció para volver a ser escuchado? Se está trabajando en algo de eso. Una de las posibilidades es que sea el 11 de septiembre, que es el día
De la educación. De la educación. Entonces, bueno, una posibilidad es esa, lo que se está trabajando en eso, pero sí, estamos trabajando en eso. Arrancamos con este paro, con esta visibilización, mostrar que no se nos... Porque la gente, a ver, el gobierno confunde con comunicados, como sacó la semana pasada, para la gente que no conoce. Ahora, en que conoce y está adentro, se da cuenta que nos está mintiendo permanentemente. Así que vamos a estar trabajando, cada vez el trabajo que tenemos que hacer es cada vez más difícil, porque tenemos que hacer entender a los que no conocen el sistema universitario que le están mintiendo y que la realidad es otra. Bueno, esas son las tareas que nos deja y tendremos que usar la cabeza y el ingenio 10 veces más que otras veces. Con Daniel Garis, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, conocemos aspectos que se vinculan con la crisis que se está viviendo, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino de las finanzas, del desfinanciamiento de la Casa de Altos Estudios, como todas las universidades del país, pero además que nos lleva a una problemática que va a impactar de lleno en la realidad de Río Cuarto y del territorio. Por eso lo escuchamos, por eso lo invitamos. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes, muy amable.